Muy buenos días a todos, les habla Franco desde la radio de Rascacielos Barat, la radio oficial del colegio, y el día de hoy estamos en una edición muy especial otra vez porque estamos entrevistando, entre comillas, a Estela Morales y Alicia Reynoso, que son veteranas, enfermeras veteranas de la Guerra de Malvinas. Buenos días, Estela y Alicia, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, soy Estela, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de cómo fue para ellas, cómo sigue siendo la lucha de las Malvinas. Y bueno, vamos a preguntarles varias cosas. Y bueno, la primera pregunta es, obviamente, cómo era su vida antes de las Malvinas, con sus familiares, dónde vivían, qué se dedicaban antes de las Malvinas. Bueno, yo soy villamariense, nací en Villa María, en la provincia de Córdoba. Eh, Estudié en Villa María enfermería profesional y bueno, empecé a trabajar cuando me recibí, empecé a trabajar ahí en Villa María. Soy hija de 5 hermanos. Mm. Mis viejos, bueno, ya no están acá en este mundo. Y, y bueno, me vine a Buenos Aires con la idea de buscar un futuro mejor, como buena provinciana. Y aparecí en la Fuerza Aérea, me incorporé a la Fuerza Aérea en el año 1981 con una propuesta de ser enfermera con grado militar. Y en el año 81, como bien dije, hice un curso de instrucción militar y me recibí con el grado de cabo principal en el escalafón sanidad de Fuerza Aérea. Y eso fue en el año 81. 82, como todos sabemos, ocurre esto y bueno, fuimos las primeras mujeres junto a Alicia y 3 compañeras más a participar de este conflicto del Atlántico Sur que, bueno, como todos sabemos, sucedió en nuestro país, en, siempre pensando en esto de recuperar las Islas Malvinas, que por supuesto son nuestras, no es un pedacito de tierra cualquiera, sino son nuestras. Bueno, hola, mi nombre es Alicia Reynoso, soy entrerriana, soy enfermera. Yo soy la primera promoción de mujeres militares, o sea, la primera promoción de mujeres militares en el país, que fue en el año 1980. Así que en el 82 nos sorprende la guerra, como a todos, y yo como jefa de enfermería me llaman las autoridades y me dicen que nos vamos a la guerra de Malvinas con el hospital Rubicable, que había sido incorporado en el año 1981, y así cumplimentamos la orden como todo militar. Así que bueno, yo estaba ya viviendo acá y cumplimenté la orden, nos fuimos con mis compañeras a hacer para lo cual nos habíamos preparado. Las enfermeras militares somos asistenciales en tiempo de paz y operativas 100% en tiempo de guerra. Eso significa que no podíamos decir no quiero ir, extraño a mi mamá, me quiero quedar. Había que cumplimentar la orden y así se hizo, bajo un régimen militar como el que estábamos viviendo, bajo el mismo código de justicia militar que reinaba en ese momento y bajo las órdenes de guerra existente 1, 2 y 3 del 82 que se pusieron en funcionamiento ni bien empezó el conflicto. Así que como militares teníamos todas las obligaciones y muy pocos derechos. Y así lo hicimos y así lo cumplimentamos como debía ser. Muy bien. Y me gustaría saber, para agregar un poquito, qué edad tenían cuando comenzó la guerra. Cuando empezó la guerra tenía 24, ingresé a la fuerza con 22. Bueno, yo tenía, creo que era la mayor en ese momento, de las 5 primeras, 25 años, 26 años. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿En la guerra o antes? Nos conocimos en el hospital, ella era jefa en ese momento, jefa de enfermería, y yo estaba trabajando las dos trabajábamos en el Hospital Aeronáutico Central, en Buenos Aires, en Cava, en el barrio de Pompeya, y bueno, nos cruzábamos por supuesto dentro del hospital
realizábamos prácticas y también hacíamos comisiones, viajes en comisión, viajes a diferentes provincias, también cumpliendo tareas así de tipo sanitarias. Pero sí, nos conocíamos. 81, cuando ingresé, ya nos conocíamos en ese momento. O sea, que 40 años de esta amistad, qué lindo. Ya metiéndonos de lleno en la guerra, ¿cómo ustedes notaban que había alguna desigualdad entre los combatientes hombres y ustedes, las mujeres? Bueno, la verdad que yo voy a hablar por lo que vivimos nosotras en el Hospital Rubicable. Sí. La verdad que era trasladar el Hospital Aeronáutico Central allá. Y en ese momento no se vivía ninguna diferencia. Obviamente estábamos en una tensa calma y obviamente después del 1 de mayo, donde se inician los bombardeos y donde se empieza a recibir la cantidad de heridos, la cosa cambió porque, bueno, ninguno estábamos muy bien preparados espiritualmente para eso, ¿no? Militarmente sí, pero espiritualmente no. Entonces el hombre cuando no está preparado, hombre o mujer, cuando no está preparado, lo primero que hace es gritar. Entonces, ¿a quién se le grita? Al de menor rango. ¿Quiénes éramos las de menor rango? Las mujeres que estábamos ahí. Así que si bien es cierto, nos trataban bien, pero en determinado momento sí recibimos una violencia simbólica, verbal, propio del momento, y tampoco lo victimizamos porque en esa época estaba tan naturalizado el maltrato hacia la mujer que era como normal para nosotros que nos digan cállese inútil. En estos momentos no lo podrían hacer, no lo pueden hacer porque hay leyes que favorecen el trato de igualdad entre todos. Pero sí hubo ese maltrato verbal en momentos de estrés o en momentos donde la situación ameritaba que podía pasar algo, entonces sí, sentimos esa disminución. Después no, después volvía todo a la calma, pero sí se sintió. Y bueno, hablando ahora también de, ya ustedes estaban en Comodoro Rivadavia, ¿no? Ubicadas. Nosotros estábamos en una de las bases militares desde donde se atacó la flota enemiga, Comodoro Rivadavia, y a su vez hacíamos todas las evacuaciones aeromédicas, lo que conlleva volar por esos cielos y en esos tiempos, en esa zona. Y más o menos una aproximación, ¿cuántos heridos llegaban por día? ¿Cómo era el estado que llegaban? Yo creo que el número variaba siempre, eran situaciones de mucho estrés, de mucha urgencia en cuanto a la atención, y entre 30 a 40 por vez, pero ya es una cosa que no la teníamos en cuenta en ese momento, sino que era la urgencia y la premura por atenderlos y contenerlos. Creo que fueron las funciones que cumplimos en ese momento y que era necesario atenderlos, socorrerlos en ese momento y por supuesto contenerlos. La función más creo que fue la más importante. Calculale que un avión Hércules te lleva 67 camillas, configurado como ambulancia, más los que vienen sentados alrededor. ¿Quiénes vienen sentados alrededor? Es aquellas personas que han presentado alguna patología psíquica o que pueden venir sentados pero que tienen que ser evacuados porque no pueden estar en el frente de batalla. Y ahí tenés unos 70 o más, 70 menos. Después tenías los F-28 configurados como ambulancia, que también venían entre 30, 40, 50 camillas, depende cómo se configuraba y quiénes venían a los costados sentados. Podía venir una fractura de mano, de muñeca, que no tiene que venir en camilla, pero venía sentado. Claro. ¿Sí? Entonces, como decía Estela, dependía de cada avión y también dependía mucho de los combates que había en las islas, ¿no? Ese hospital estaba como un hospital de referencia para recibir, atender, contener y evacuar los heridos que allí llegaban. Y bueno, en este hospital Reubicables, Sí, así es. ¿tenían
los suficientes artilugios, herramientas para tratar bien a los heridos, o ustedes notaban alguna falta ahí de material? No, ese hospital es de alta complejidad, está preparado y reacondicionado para justamente trabajar como un hospital de campaña. Inclusive nosotras preparábamos el material. Nosotras estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra y posguerra. Lo que sucedió es que al principio, que nosotras colaboramos también en el armado del hospital a la par de los varones, nosotras preparábamos el material antes que llegaran los ingleses. Ya preparábamos material para enviar a las islas y material para nosotras. Por lo tanto, todo lo que requería la asistencia del herido que llegaba se podía realizar en ese hospital. Ese hospital consta de 2 quirófanos. Se pueden hacer 2 cirugías simultáneas, tiene terapia, Sala de internación, cocina, tiene una planta potabilizadora de agua, porque ese hospital, chicos, se compró a Estados Unidos. Estados Unidos lo había usado en la guerra de Vietnam, en forma subterránea. Ese hospital no tiene ventanas, tiene puertas para entrar y salir. No tiene ventanas, porque lo usaron en Vietnam en forma subterránea y lo abandonaron cuando terminó la guerra. Los que sobraron, los que quedaron allí, Argentina compró uno, que es el que ustedes vieron ahora con la pandemia, que estaba instalado y desplegado en el helipuerto del hospital de Pompeya. Hay otros que son Made in Argentina, pero realmente ese hospital ha batallado un montón. Fue nuestro bautismo de fuego, de la sanidad y de estas mujeres ahí en Comodoro, y también estuvo en Mozambique, en Kosovo, en Haití, donde me tocó ir 2 veces con los cascos azul, y la verdad que es un hospital que da gusto por ahí visitar cuando se despliega, porque como dijo Estela, nosotros teníamos un curso hecho para desplegar, armar y replegar. La dotación que se mueve con el hospital lo arma, la dotación que repliega con el hospital lo desarma y lo guarda, y quedan todos los containers y todas las cosas adentro metidas de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Claro, un hospital de vanguardia, de punta, se podría decir. Sí, es un nivel 2, o sea, tenés, ya te digo, obviamente no tenés un tomógrafo, no tenés un ecógrafo. Bueno, ahora sí, después en Haití empezó a tener ecógrafo, tiene equipo de rayos, tiene equipo de odontología. Claro, pero para la situación de Malvinas, perfecto. Perfecto, porque bueno, ahí llegaban, por ahí eran evacuados de las islas con una atención previa. ¿Por qué? Porque ahí en el hospital se completaba la cirugía de más complejidad, y después se evacuaba o al hospital de Bahía Blanca o a Buenos Aires o a Córdoba, donde la superioridad ordenaba. Y bueno, otra pregunta relacionada con los pacientes. ¿Hay alguno que las haya marcado, bueno, físicamente, no creo ninguno, pero hay alguno que las haya marcado psicológicamente, que lo recuerden de hoy en día? Bueno, yo recibí al capitán Dovich, que es el que expulsaron de la torre de control en Puerto Argentino, y él llegó muy mal herido, y me lo dan a mí, que lo reciba. Me ordenan que lo acondicione porque enseguida se tenía que evacuar a Buenos Aires, limpiarlo o ponerlo en condiciones. Realmente cuando yo vi esas piernas pensé que no iba a caminar más. Hay un episodio que yo lo cuento acá en mi libro, que yo lo retiré de todo lo que estaban ahí porque ya lo llevaban, y medio como afuera el capitán me pide un cigarrillo. En ese momento yo fumaba y le di un cigarrillo, y realmente fue muy sancionada yo por esa actitud, cosa que el capitán le quedó grabado y dijo: tengo 2 balas en mi recámara, una para el inglés que me tiró la bomba y el otro para, no puedo decir la palabra, el señor que hizo llorar la enfermera, porque chicos, me dio mucha vergüenza todo lo que me dijo de toda parte. Yo era muy flaquita, me levantó así, me pasó por arriba, me dijo de todo. Realmente me puse a llorar, pero no por lo que me decía, sino de vergüenza, porque estaba frente a otro joven igual que yo.
Con el tiempo, yo estaba destinada en el Cóndor y veo que una persona venía caminando y yo decía, no puede ser, no puede ser. Y él decía, no puede ser, porque ambos pensábamos que él no estaba y él pensaba que yo no estaba. De hecho, había empezado a escribir un libro donde nombraba este episodio, ¿no? Y realmente era él, así que justo llamó la señora que vivía cerca y fue un momento muy lindo. Hoy ya no está entre nosotros, pero no, me queda la amistad de sus hijas, de sus nietos y de su mujer, que siempre estamos conectándonos porque recordamos momentos muy especiales. Qué lindo. Eso a mí me marcó. ¿Y a vos, Estela, hay algo que te haya marcado? Bueno, yo me retiré de la Fuerza Aérea al año siguiente, pedí la baja y me fui. Prácticamente perdí contacto con todo lo que fue mi situación, así que creo que mi situación mental y espiritual con respecto a lo que viví me dejó marcado. Creo que todas las situaciones para mí fueron muy dolorosas. Ver a ellos en esa situación, estos jóvenes, en una situación de carencia, ¿no? De carencia y de pedir y de solicitar que nosotras nos comunicáramos con la familia, que pedían por su mamá y querían comunicarse de alguna manera. Recuerden que en ese año 1982 no existían los celulares, así que no había ese contacto tan directo y rápido como hay ahora. Así que creo que eso me marcó un poco el pedido y clamar por su madre y pedir que nosotras nos comunicáramos y transmitirle, que le transmitiéramos a su familia que ellos estaban bien. Eso nos marcó, creo que no solo a mí, sino a todas mis compañeras, porque también nosotras estábamos lejos de nuestra familia, éramos jóvenes en ese momento y también extrañábamos a nuestros padres. Y creo que eso me marcó muchísimo y creo que eso, valoro también esa situación en ese momento, que ellos pedían curarse pronto, pedían sanarse, pedían que los atendiéramos rápido para poder volver porque habían dejado a sus hermanos. Y eso también lo sentí, lo viví, que inclusive lo escribí en mi diario, que escribía en un anotador, algunas cosas que escribí en ese momento, cuando tenía tiempo, que también en el momento que volví, yo no me quedé hasta el final, creo que en un momento me mandaron de vuelta a Buenos Aires, y escribí en el diario, que lo leí hace muy poco cuando me reencontré con ella, que quería volver, quería ir a abrazar a mi vieja, que estaba en Villa María, que estaba lejos, quería volver, pero al mismo tiempo no quería dejar a mis compañeras, porque no sabía si las iba a volver a ver. Y eso también me marcó. Creo que son situaciones que te marcan y van más allá de la parte digamos, física, de las dolencias y de las heridas que tenían en el cuerpo. Creo que duelen más también las heridas que ellos sentían psicológicamente y que tenían muy a flor de piel. Muy, muy lindo, la verdad. Imagino la situación, debe ser bastante duro. Y bueno, una pregunta un poquito fuerte. ¿Tuvieron miedo de algún momento, se les pasó por la mente de que Inglaterra pudiera bombardear el continente directamente, la Argentina? Bueno, sí, nosotras una noche estábamos, a la noche nos juntábamos las 5 en uno de los lugares de terapia, leíamos revistas o leíamos las cartas o por ahí hacíamos chistes entre nosotras, como para pasar, porque en ningún momento, ni allá, ni ahora, ni nunca nos victimizamos, ni fuimos víctimas de nadie. Estuvimos ahí porque la patria nos necesitaba y para eso nos habíamos formado. Sí. Así que una noche me llama el brigadier, el jefe de ahí, el brigadier de sanidad, y me dice, agarrá a tus compañeras, agarrá el arma, seguilo al doctor tanto y no preguntes. Así que fui a donde estaban ellas, le digo, chicas, vamos. Tenemos que ir a donde, no sé, agarran el arma y nos vamos.
Así que cuando salimos, que estaba todo oscuro, Comodoro muy oscuro, con frío, con viento, nos meten en lo que sería las cloacas, los caños de cloaca, nos meten ahí a las 5 con el médico y ponen la tapa esa dura, nos vuelven a tapar y arriba ponen un nylon blanco para saber que ahí estábamos nosotros. Y una vez que estábamos ahí abajo nos dijeron, hay problemas, hay peligro de invasión y no sabemos qué van a hacer con ustedes 5 mujeres, 5 jovencitas, muy jovencitas. Y ahí se dieron cuenta la superioridad que no habían hecho el refugio. Ahí empezamos, porque también íbamos y colaboramos, quizás dando agua a los que estaban trabajando, a formar el famoso refugio, porque se dieron cuenta que no teníamos dónde refugiarnos. Fue así que después los sucesivos oscurecimientos, cuando sonaba alguna alarma, todos corríamos al refugio y había un doctor, ¿cómo era el apellido del doctor? Nunca me acuerdo, el de la guitarra. Sergio Cruz. Sergio Cruz. Odontólogo. Manoteaba la guitarra y nos hacía cantar en el refugio para que no escuchemos lo que pasaba. Y nos hacía cantar y se me decía, hay que cantar, hay que morir con dignidad, con alegría, y cantábamos. Pero de una forma totalmente natural, nadie lloraba, nadie se ponía histérica, nadie empezaba a gritar nada. Primero porque no podíamos, y segundo porque realmente lo vivíamos como tenía que ser. Esa situación pasaba todo, cada uno volvía a su lugar de trabajo, ¿no? Yo volvía al quirófano, yo soy instrumentadora además de enfermera, así que preparar los campos, preparar gas, apósito, porque eso faltaba, y faltaban las islas y teníamos que mandar, y sí, era una tarea continua, constante, y convencidas que estábamos ahí porque habíamos jurado defender la patria cuando entramos a las Fuerzas Armadas, y así lo hicimos cuando esta nos llamó. Sí, bueno, muy entretenido ahí adentro del refugio cantando. Y bueno, ya la última pregunta de esta primera parte, volviendo un poquito atrás, ¿a ustedes las aceptaron directamente, tipo las llamaron para decirles que se tenían que ir ya a atender heridos de Malvinas, o tuvieron que hacer alguna prueba antes? No, nosotros como personal militar estábamos ahí, nos ordenaron y cumplimentamos la orden. Yo era la jefa de enfermería, me dijeron, armate de 5 que vos creas que no van a claudicar si viene algo. Hacía muy poco había pasado lo de Chile, que fue todo un preparativo y no pasó nada. Y nosotros pensábamos que iba a pasar exactamente igual. De todos modos, yo me reuní con Estela, que era la enfermera jefe de terapia, con Ana, la enfermera jefe de la unidad coronaria, con Gladys, la enfermera jefe de la guardia, y yo, que era la enfermera jefe de todas ellas, teníamos que estar ahí. Y Gisela, que estaba destinada en Palomar. Gisela, chicos, hace 2 semanas falleció. La Argentina entera y nuestros superiores y todos los argentinos, nadie la despidió. Murió una veterana de guerra, murió una precursora, porque ella era compañera mía de la primera promoción. Y yo la verdad no tenía idea. Este programa se lo dedicamos a ella. Muy lindo. ¿Cómo era el apellido de Gisela? Gisela Basler, con B larga y 2 S. Bueno, entonces este programa acá dedicado para ella, para Gisela. Y bueno, Gisela se quedó se fue con nosotras los primeros días de abril y se quedó hasta el final y posguerra en el desarme del hospital, porque ella estaba destinada en Palomar. El hospital estaba en Palomar, quedaba ahí en Palomar. Así que ella estaba destinada, por lo tanto, ella era la jefa de cómo se manejaba el hospital, ¿no? El hospital reubicable. Replegó junto con el hospital. Posteriormente, ella en el año 1983 se va y se va a vivir a Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a vivir a Alemania? Se fue a vivir a Alemania cansada del ninguneo, cansada del olvido y del maltrato a todas las que habíamos participado, porque era una forma de querer hacernos olvidar, porque nos dijeron, no les pasó nada, nos había pasado una guerra por la cabeza.
No 23 años. No les dejaron decir nada. Que descanse en paz, Gisela. Y ahora, para cortar por la mitad, vamos a poner una canción que es Solo le pido a Dios, de León Gieco. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias por todo y esperemos tener la oportunidad de cantar esta canción todos en vivo alguna vez. Puede ser el año que viene. Muchas gracias. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías:
las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre, y a los jefes argentinos la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Bueno, después de escuchar Héroes de Malvinas de Ciro, seguimos ya con la segunda parte de esta entrevista, se podría decir, y en esta parte vamos a enfocarnos más en la posguerra, o mejor dicho, en después de la guerra de Malvinas, en la guerra que siguieron teniendo la Galicia. Y la primera pregunta sería que se sabe que después de la guerra, en la dictadura Alfonsín de la Rúa, hubo como una especie de desmovilización, se podría decir, acerca del tema de las Malvinas. Se lo sacó de agenda política, no querían hablar de ese tema porque habíamos perdido. Y ¿cómo fue la lucha para remalvinizar la sociedad? ¿Ustedes formaron parte? ¿Cómo fue? Bueno, para nosotros la desmalvinización fue doble. No solamente olvidándose de la guerra, sino olvidándose de la participación de las mujeres. Exacto. Nuestra guerra, la guerra del olvido posterior, dolió más que la guerra misma, porque este olvido ya lo hacían los superiores, nuestros camaradas y la ciudadanía en general, porque no sabían que existíamos, porque si desde tu familia te niegan, obviamente que el resto no te va a reconocer.
Bueno, así que fue duro. Y bueno, ya hablando ya directamente, ¿cómo los recibieron? Si se pudo, bueno, me imagino que sí, se recibieron bien. ¿Cómo los recibieron sus familiares? ¿Cómo fue? ¿Hubo alguna celebración o no? Cuando yo regresé de allá de Comodoro, que fue creo que finales de mayo, no estuve hasta al final, y bueno, mi madre por supuesto me recibió con todo su amor y sentí que realmente la necesitaba, ¿no? En ese momento. Luego fueron 3 días, volví al hospital, al Hospital Aeronáutico Central, y todo transcurrió como si nada, como si hubiese vuelto de una licencia común. De ese tema no se hablaba, nadie podía hablar, y bueno, luego llegaron mis compañeras, pasó un tiempo y fuimos a recibir a los prisioneros de guerra. Ese fue un momento también bastante duro, de cómo llegaban nuestros colegas, nuestros camaradas, o sea que estuvimos en todo momento. Y el trabajo en el hospital siguió siendo como si nada, de la guerra no se podía hablar, silencio total, y creo que eso fue, inclusive entre nosotras no hablábamos de lo que habíamos vivido, no se hablaba, ese era un tema que imposible de hablar. Y hasta hace poco, les puedo asegurar que hasta hace poco, inclusive mis compañeras, algunas del resto de mis compañeras, recién ahora están empezando a hablar. Costó muchísimo. Y posteriormente seguimos, creo a Alicia yo no la vi más, porque terminó la guerra y Alicia fue a hacer el curso de alférez, el curso de oficial a Córdoba, y cuando volvió creo que yo ya no estaba más. Yo ya pedí la baja y me fui de la Fuerza Aérea, cerré toda esa caja de recuerdos y de fotos, imágenes, las guardé muy, muy guardadas hasta que, bueno, me casé, tengo 2 hijos, un varón y una mujer, y de ese tema no se hablaba, hasta que volvió a aparecer Alicia en mi vida, después de muchos años, en el 2013, que me llama por teléfono y me dice: tenemos que levantar esta bandera por la visibilidad, porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Y así fue que me sumé a ella con un estandarte, empezamos a caminar. Ella ya había empezado a caminar sola, cosa que valoro muchísimo y siempre lo digo, porque empezó solita. Y así me sumé a ella, levantamos esta bandera por la visibilidad y bueno, acá estamos. Transitamos un camino bastante duro y difícil, porque hasta el día de hoy, inclusive, hay como una negación a la participación de la mujer en la guerra. Bueno, a mí me sacan de Comodoro la primera semana de junio, me mandan directamente a la Escuela de Aviación a hacer un curso sin permitirme ir a ver a mi madre. Yo no tengo papá, falleció cuando yo tenía 6 años, pero mi mamá y mis hermanas, yo soy la más chica de 8 hermanos, si bien ellos aferrados a la religión pudieron sobrellevar el momento, ellos necesitaban verme, yo también. Yo me aferré mucho, rezábamos mucho y sobre todo a la Virgen de Loreto, nuestra patrona, que creo que los que no eran santos o católicos en ese momento se hicieron porque teníamos miedo todo. Así que nada, fue ir a Córdoba el 14 de junio, yo lloraba porque quería estar con mis compañeras y el instructor me sacó al campo a bailarme, como se dice en la jerga, porque él estaba pensando de que yo lloraba porque extrañaba a mi familia. Yo en ningún momento le dije que había estado en la guerra. Me estuve 1 hora bailando para que se me pase la angustia de extrañar a mi mamá. Tampoco se lo dije, no meritaba. Pero bueno, terminé eso, volví, seguí trabajando en el hospital, me casé, tengo 2 hijas, 2 nietos. Y nada, no nos victimizamos, como dije hoy, la vida siguió. Acá no se habla, ustedes no pueden hablar, porque si ustedes hablan, peligra su familia.
Así que te imaginas que guardamos todo, porque creo que sin quererlo todo hicimos lo mismo, todo en una caja cerrada, Claro. contra cerrada, que no lo podíamos abrir. Yo tengo en mi vida, antes de comprar la casa, millones de mudanzas, y esa caja se movilizaba así, no se sabe, no, era imposible, estaba prohibido abrirlo. Así que en el 2009 yo estaba acá en Buenos Aires, destinada en el Cóndor, y por problemas extras tengo que ir a la asociación, me llevo una compañera mía a la Asociación del Psicoanálisis para poder sacar un poco de adentro algunas cositas que tenía, y ahí descubrieron lo que yo tenía era realmente todo aquello de Malvina guardado muy adentro que me hacía muy mal, y ahí empecé a trabajarla, ahí empecé a hablarlo, a contarlo de adentro hacia afuera, sanando, como decía mi analista, y pude levantar la bandera yo solita, como dijo ella al principio, me paraba sola, me empujaban, me escupían, me tiraban, me decían de todo, mentirosa, palabras irreproducibles que se le puede decir a una mujer. Inclusive alguien de la superioridad dijo, ustedes fueron a alegrar la tropa. Muchas cosas muy feas para una mujer, que después eso lo largaban a las redes, desacreditando el accionar de la mujer, como si la mujer no sirve para otra cosa que no sea desacreditarla o cosificarlas. Estas mujeres entramos a la historia sin necesidad de cosificarnos. Ese es el verdadero feminismo, el que con respeto y con la verdad se empodera, de igual a igual, ni adelante ni atrás, de igual a igual. Perfecto. Y bueno, ahora que hablaron un poco de eso ya, pero me gustaría que se explayen más en la pregunta de oro. ¿Cómo fue la lucha para poder ser oficialmente veteranas de Malvinas? Bueno, empiezo yo. Sí, ella. Como dije, un día dije, no puede ser que yo estaba trabajando dentro de la Fuerza Aérea. Y yo estaba en Haití en un 2 de abril, y lo cuento acá en mi libro, y hacen el acto y dicen, los veteranos pasen. Y cuando iba a pasar yo me dice, no, usted no. Y yo tenía el otro plin que se me rompió, que me lo había dado la fuerza. Me dice, ¿usted dónde lo compró a ese? Entonces yo irónicamente le dije a mi superior, en calle Florida. Porque no le quería explicar ni meterme en ese verso, en esa provocación. Entonces, nada, me cansé de todo eso y un día dije, basta, yo voy a empezar a hablar. Esperé 32 años que ellos hablen, no habló ninguno. Entonces empecé a hablar yo y no me callé más, y no me voy a callar más. Fui a un abogado, empezamos los juicios, salí, el juicio fue positivo de primera instancia, pero en la Fuerza Aérea seguían desconociéndome siendo yo personal de la Fuerza Aérea. Yo me jubilé el año pasado con 42 años de servicio activo. Decían que no me conocían, que no sabían qué eran los alegatos, ¿no? Cuando contestan. Así que bueno, después llegué a la Cámara 2. Yo digo siempre mis 3 ángeles de la guarda, el doctor Carnota, el doctor Fantini y la doctora Durazno. Un 7 de mayo del 2021 dijeron, no, basta, esta mujer es veterana por esto y por esto. Así que por segunda vez soy considerada veterana de guerra, pese a que en los listados, como un acto más de discriminación, nos ponen veterana de guerra por sentencia judicial, como si fuese algo que te regalan, cuando en realidad es vergonzoso que hayamos tenido que ir a la justicia a pedir los derechos que nos quitaron por año y que se los dieron a otros que ni siquiera a la esquina fueron. ¿Y vos, Estela? Bueno, cuando yo me reencuentro con Alicia en el año 2013, ella me cuenta que tenía como yo me fui de la Fuerza Aérea, no sabía que le habían dado un reconocimiento en el año 1985, un certificado extendido por la Fuerza Aérea como que participamos de la batalla aérea. Luego también me comenta que tenemos una condecoración por el Honorable Congreso de la Nación en los años 90,
fíjense ustedes, 2013 me reencuentro y ella me empieza a decir todo esto, todos los reconocimientos que habíamos tenido, pero que nos habían olvidado, y que eso significa violencia también. Bueno, me cuenta también que iba a iniciar un juicio, que había iniciado un juicio a través de un abogado. Le pido la información, así que bueno, inicio el juicio también con el mismo abogado. Tal es así que en un momento tuve que salir de testigo en mi juicio, porque no me creían y pedían por favor que ella corroborara que yo también había estado, pese a que en todos estos años, la importancia de que después nos dimos cuenta que tenemos un montón de información, un montón de documentación que fundamenta nuestra participación en este conflicto. Imágenes, fotografías, documentos, cartas, un montón de material que dan por hecho que hemos participado, y que eso por supuesto le sirvió al abogado para presentar este juicio y haber ganado este juicio. Y bueno, fue en el mismo año, en el año 2021, el día 19 de julio, sale mi juicio, y siempre digo, un día antes del Día del Amigo, así que digo que es un canto a la amistad, seguro, porque valoro muchísimo todo lo que hizo Alicia y porque creo que ayudó al silencio de todas, ¿no? Que de a poco nos vamos despertando y vamos tomando un poco de luz de toda esta oscuridad. Sí, nuestras compañeras siguen ahora con nuestro abogado, están con el mismo, es cuestión de tiempo. Y quería contarte también que cuando me dan la identidad como veterana de guerra en el documento, arriba hay una leyenda que tiene que decir es combatiente, héroe de Malvinas. Y a ella se lo dieron sin el género, pero yo tuve que hacer un lío para que me lo dieran heroína de Malvinas. Por eso el gobernador, toda la gente me llamaba, los periodistas, porque fue el primer, después de tantos años, 40 años, el primer documento. Es como que nací de nuevo. Yo nací un 9 de julio, la ciudadana Alicia Reynoso. Y la veterana de guerra nació el 11 de mayo, que fue el día que me llegó el documento a mi casa, que lo tuve que hacer 3 veces, porque no venía la leyenda, que es ley. Que se negaban a poner la leyenda porque somos mujeres. Yo manejo, así que el carnet de conducir también tiene que tener la leyenda. Me hicieron llevar todo un poco más hasta la casa del juez, y cuando me dan el carnet, no estaba la leyenda, así que tuve que esperar que lo hicieran. Una negación terrible. El 10 de agosto fue el Día de la Fuerza Aérea. Nuestras compañeras, las de acá de Buenos Aires, no fueron consideradas, no las invitaron. A 40 años. No. Todavía nos siguen negando algunos y algunas. Una vergüenza, la verdad. Después de 40 años ya, y que sigan y sigan, pero bueno, la verdad es impresionante. Cuando se cuenta una media historia, quiere decir que hay otra media historia que falta contar. No solamente están las mujeres en el olvido, hay un montón de soldados también que hoy por hoy están pregando por su veteranía, que fueron trasladados y que no los reconocen como tal. Eso es hay más muertos en la posguerra que en la guerra misma, y eso es algo que a todos, chicos, ustedes como futuro de esta Argentina les tiene que importar. Malvinas es los 365 días del año, todos los días, mientras la bandera del enemigo esté flameando allá. La verdad, digno de un aplauso a estas ambas veteranas de guerra. Gracias por esto, gracias por ayudar, ¿no? Por ayudar a que la sociedad sepa que hubo mujeres también en esta guerra, y como bien dijo Alicia, ustedes, les damos la posta a ustedes para que realmente a través del diálogo, sobre todo a través del diálogo y no a través de las armas, recuperen las Islas Malvinas, que son nuestras, es tierra nuestra. Exactamente. Gracias. Así que bueno, muchas gracias Alicia y Estela por venir, que fueron, son y serán para siempre veteranas de la Guerra de Malvinas. Les habla Franco desde la radio de Rascacielos Barat. Nos vemos.